Oscar Trincheri, ¿qué hace, Pancho? ¿Cómo andás? Gracias por venir sábado a la mañana a disfrutar de una charla amena. No, gracias a vos, Marcelo. La verdad es un gusto siempre charlar, conversar sobre distintos temas. Y bueno, ya hace algunos años que nos conocemos, así que la verdad contento de poder charlar un sábado a la mañana en un ambiente tan agradable y bueno, la onda que vos tenés me gusta mucho, así que a disposición. Che, Pancho, ¿política o demagogia? Yo política. Justamente cuando venía para acá para verte y después que me invitaste para charlar un rato, uno de los temas que pensaba era cómo había llegado a la política. Seguramente vos lo tenés muy presente, pero esta cosa de que la vida te va enfrentando ante distintas situaciones y uno no sabe muy bien al otro día lo que le va a pasar, ¿no? Y creo que lo que me pasó a mí, como seguramente cada uno de todas las personas tienen sus propias historias, mi llegada a la función pública, mi llegada a la política fue por un hecho trágico que jamás se me hubiese ocurrido. Yo tenía 30 años recién cumplidos, por allá por el 91, cuando el viejo que era candidato, ya habíamos hecho todas las inscripciones. Yo lo único que hacía era cebar mate en una cochera donde nos reuníamos y bueno, lo escuchaba a él, pero de algún modo no tenía ningún tipo de expectativa en cuanto a pensar en la función pública. Yo estaba haciendo mi carrera de abogado, trabajando en Sancor en el área de legales, y bueno, y ese fatídico 31 de julio, cuando el autito que tenía no arrancaba, tomábamos siempre unos mates. Él ya se había retirado de Sancor y le pido que me lleve hasta la fábrica porque se me complicaba, no llegaba, el pito de la fábrica iba a estar llegando tarde y le pido que me lleve. Dejamos el mate, me lleva, me comenta en el viaje, un R18 Bordeaux, que a la vuelta iba a lavar el auto. Le dije, no seas tonto, me hace un frío bárbaro. Me dice, la verdad es que ya lo quería hacer ayer, lo voy a hacer hoy. Cuando me deja le digo que pase a ver que habíamos colocado el primer pasacalle en Avenida Independencia con mi hermano Aldo, y un muchacho que nos prestó las camionetas que nos tuvimos que colgar para poder colocarlo, y bueno, a la media hora, 40 minutos me llaman urgente que vaya porque se había descompuesto. En realidad
al lado del lugar donde estaba cargando el balde estaba su cuerpo ya sin vida, y la mitad del auto lavado. Y bueno, después todo lo que sucedió, nadie quería, lo puedo contar ahora, nadie quería tomar ese fierro caliente, por decirlo de alguna manera. Después que hubo varias opciones que no aceptaron, terminaron señalándome a mí, mis hermanos y mi mamá, para hacerlo un poco por el viejo, llegar al 8 de septiembre, que eran las elecciones, y bueno, acta de defunción, pedir el cambio en la Secretaría Electoral de la provincia, y era yo el candidato. Jamás había tenido ningún tipo de conversación, no había tenido nadie a mi cargo, no había nada, mi vida pasaba por otro lado. Y bueno, el 8 de septiembre, que la gente me acompaña, yo estoy absolutamente seguro que esto fue un homenaje al viejo, fue una suerte de acompañamiento al hijo en donde había un gran signo de interrogación, y bueno, ganó las elecciones de alguna manera, claro, a través mío. Y después, bueno, todo lo que se vino, ¿no? Es decir, cuando uno hace se va para atrás y dice, pucha, qué loco todo, ¿no? Porque una ciudad con ciertas características importantes y alguien que no había tenido ningún tipo de participación y militancia. Pero sí, claramente uno lo que tenía era el corazón abierto de lo que había pasado y tratar de hacer las cosas lo mejor posible para, de alguna manera, honrar la memoria de él, no dejar de algún modo ningún vestigio de falta de honestidad o honradez, aún con un enorme desconocimiento, pero tratando de escuchar, recordar algunas cosas que había hecho el viejo, y bueno, pedir todos los días de que me ilumine de algún modo para llevar adelante los destinos de la ciudad. Y hay una persona con quien yo conversé, que se llama Heraldo Storani, que ya no está entre nosotros, y él era muy amigo, había sido gerente de Sancor muchos años. Sí. Y yo fui a hablar con él. Y él me dice, un tipo muy particular, Heraldo, dice, porque en realidad yo no me podía comunicar, tenía dificultades para hablar en público. Y bueno, él me dice, yo necesitaba agarrarme de algo, entonces vos quedate tranquilo que te va a llegar la letra, tu hijo te va a bajar letra desde arriba, una cosa bastante loca. Sí. Pero me estaba diciendo, vos quedate tranquilo que la energía va a estar dando vuelta, y creo que hubo algo de eso, porque en el miedo uno tiene esa capacidad. Sí, generalmente en las situaciones límites donde la gente muestra... bueno, tenés 91, muchos años dentro de la política. ¿La política evolucionó o involucionó? Tomémoslo por ahí acá a nivel personal, si a nivel de la... A ver, en términos de la política, porque yo también quisiera dedicarle un poco al proceso, esto es más amplio, ¿no? Y creo que hay una cuestión más que tiene que ver con la sociedad. O sea, yo soy un convencido de que los políticos somos un producto de la sociedad. En realidad la sociedad nos coloca en esos lugares. Y hablando de la política local, yo creo que acá lo que podemos es decir que hay mayor o menor idoneidad de tratar de escuchar, de tratar de resolver, de tratar de vincularse. Me parece que en la política local no podemos hablar de conceptos como suceden en el plano nacional, si se quiere, de ámbitos de corrupción y arreglos espurios y ese tipo de cosas, ¿no? Con independencia del partido, sea A, B o C, y los nombres que
que estamos dando vuelta en la política. Para lo cual a mí me parece que la foto de nuestra ciudad y sus políticos, de algún modo no, si bien debemos probablemente padecer esto de los políticos son, insisto, me parece que podemos cometer errores o algún tipo de cosas, pero no desde el punto de vista del enriquecimiento ilícito y ese tipo de cosas, ¿no? Y en ese marco nos vamos moviendo, tratando de... Lo mío fue fundamentalmente meterle corazón a cada uno de mis actos, dejar todo en la cancha, probablemente con errores, pero con esa tranquilidad de llegar al final del día y con la camiseta transpirada, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí, y bueno, venís me contabas recién de tu viejo en Sancor y más historia. ¿Cómo estás digiriendo este nuevo proceso de Sancor y el cartel que nos queda en la puerta de la entrada de la ciudad, de la capital nacional del cooperativismo? Mira, yo creo que en realidad no cuestiono el modelo. Decirte que tengo una sensación de angustia, de tristeza. Mi viejo, y vos me haces hacer este tipo de comentario, pero mi viejo vino, y los mayores lo deben recordar, mi viejo vino a Sunchales, de un pueblo que era alemán, muy humilde, a jugar a la pelota, y vivió en la tribuna del club los primeros 6 meses porque no tenía dónde vivir, hasta que después se va a una pensión y lo ponen a laburar en Sancor a tumbar tachos. De ahí a todo lo que sucedió después, le dio la posibilidad de ser presidente de la comuna, después hacer la ciudad, ser gerente de planta. A nosotros nos dio la oportunidad de estudiar. O sea, para mí Sancor es lo que me permitió ser lo que soy, a mi viejo le permitió ser lo que es, constituir una familia, lo cual no te voy a contar las cosas que me pasan cuando uno dice pucha Sancor y todo lo que significa. El proceso de Sancor para vos y para mí, los que estamos en la ciudad, sabemos que no es de un producto de un día para el otro, sino hay todo un proceso en donde se ha ido de alguna manera cayendo de 15 años a esta parte, podemos decir, la empresa. Un amigo me dijo, lo que pasó con Sancor pasa con cualquier empresa que tenga cualquier naturaleza jurídica, una sociedad anónima, una SRL, una empresa unipersonal. Si vos no tenés una administración sana y estás arriba del negocio, y todo aquello que si sale 10 y entra 7 y tenés que permanentemente estar financiando la deuda, un día más, un día menos, 6 meses más, 6 meses menos, pero en todos los órdenes. En las empresas familiares, por decirlo de alguna manera, la economía, si vos tenés tus hijos que gastan 10 y entran 7 en los sueldos de tu esposa, y probablemente le tumbás el carro un día más o un día menos. Y esto creo que era algo que nosotros estábamos esperando, porque no había una forma de cambiarlo. ¿Qué quiero decir con esto? Que la responsabilidad pasa fundamentalmente de los que estuvieron al frente, sea los distintos consejos de administración como los distintos gerentes. Esto probablemente sea duro decirlo, pero yo no puedo responsabilizar a los empleados, porque son las conducciones las que van llevando para un lado, o para que sea exitoso o para que vaya para atrás, cualquiera de los dos. No podemos decir que un empleado de la parte productiva hizo que la empresa crezca muchísimo o que se funda, ¿sí? Hay responsabilidades y de eso no nos podemos... Y no es de uno, y no es de un mes o de un año, son mucho tiempo que nos ha llevado a este momento, ¿no? Sí, Heraldo le comentó a un amigo mío, ya cuando se estaba retirando prácticamente del directorio, dice, Sancor no es lo mismo, dice, se perdió el olor a bosta en el directorio. Sí, yo creo que han ido cambiando los tiempos también, ¿no? Sí. Cuando vos decís Heraldo Storani fue un gestor que entendió la lógica del cooperativismo y lo planteaba, y mi viejo era uno de sus espadas.
en estar atento a lo que pasaba en la última cremería o cooperativa, que estaba en cualquier lugar, y en la gerencia general. Es decir, ese affectio societati, esta cosa de la necesidad de sentirte dueño, sentirte parte. Si las cosas, algo no salía bien, había que rápidamente tratar de que todos estemos con ganas y con la camiseta de Sancor puesta. Y a mí me parece que eso es uno de los temas. Se ha ido alejando, si se quiere, el productor, que en definitiva es el dueño, de la realidad del día a día. Y obviamente después tenemos que hablar de idoneidad, es decir, los integrantes del Consejo de Administración siempre han estado a la altura de las circunstancias de una empresa que es un jugador mundial. Probablemente 30 o 40 años atrás no era necesario, pero después, con esto de la globalización, obliga a que todos estén en una formación permanente, de la mano de, obviamente, todo el área gerencial, que también hay que estar en todos estos procesos. Además, en un rubro tan sensible como es el rubro lácteo, en donde cualquier macanita, cualquier cosa, más los vaivenes de las cuestiones climáticas, los precios internacionales. Yo no soy un experto en esto, pero lo que creo es que es un negocio productivo muy sensible, que probablemente no tenga los vaivenes del sector del seguro, que es una de las hijas de Sancor Lácteo, ¿no? Es decir, esta cosa de que también debe tener complejidades, pero digo que esas fórmulas polinómicas que definen cuál es el valor de la póliza, que es en función de la cantidad de accidentes que se producen. Seguro. Esto acá tiene otro es más tipo estadístico, de situaciones. Y probablemente sean más cálculos matemáticos. Sí. Esto tiene que ver otros elementos. Y además, cuando más crece, más complejo se hace el tema. Probablemente si esto hubiese quedado, por decirlo de alguna manera, en las primeras 16 cooperativas, a lo mejor era un día a día en donde se encontraban, no sé, a la tarde, toda la semana, para ver cómo estaban los números. Eso fue lo que hizo crecer. Ha tomado un volumen que después, el negocio tan sensible, una suerte de pérdida del sentido de pertenencia. Creo que es un cóctel muy complejo. Pancho, cambiemos el tema. ¿Cambiemos para cambiar? ¿Cómo es el panorama nacional? Yo creo que Cambiemos es un producto de el hartazgo de un modelo que podemos estar o no de acuerdo, pero que fundamentalmente tenía una forma de manifestar la política que la gente se hartó, y buscó un emergente que de alguna manera sea una suerte de, podemos decirlo, vecinalismo nacional, por decirlo de alguna manera, no pensando en el partido vecinalista sunchalense, pero me parece que es un emergente. Lo estamos viendo con los distintos candidatos que fueron surgiendo en los distintos lugares, el caso Sunchales, el caso de Rafaela, personas que no venían de la política y que la gente acompañó porque querían terminar con toda una franja de gente que ejercía la política. Yo creo que esto es un poco lo que me parece que fue Cambiemos, ¿no? Y esta capacidad, obviamente, de Macri de poder entender leer esa necesidad que tenía mucha gente, y bueno, y la gente se agarró de eso. En el tiempo vamos viendo de que también hay errores, hay macanas, hay cosas que no gustan, pero bueno, había en ese momento la necesidad del cambio, producto de esto que te decía, y hoy las cosas ya empiezan a aparecer que también, insisto, hay dificultades y hay cuestiones. Bueno, estamos viviendo momentos muy particulares, ¿no? Bueno, lo del tarifazo es un tema que pone en crisis esta gestión.